buenas tardes, bienvenidos a Charlas con Especialista. Hoy tenemos un tema bastante interesante, es la cirugía bariátrica, qué es y en qué momento es recomendable. Para desarrollar este tema tenemos al doctor José Pablo Vélez, él es cirujano de nuestra institución. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, doctor, entremos en materia. Contémosle a la gente de qué se trata la cirugía bariátrica, qué es una cirugía bariátrica. Bueno, es importante entender los términos. La cirugía bariátrica es una operación, es cualquier tipo de operación que esté orientada a inducir pérdida de peso en un paciente con obesidad. El término bariátrico se refiere a los procedimientos que hacemos, que hay varios, para el manejo de la obesidad, o sea, para inducir pérdida de peso en pacientes con obesidad. Bueno, esto es bien importante, doctor. Hablábamos hace un momento acerca de hacer una diferenciación entre una cirugía bariátrica y una cirugía estética. ¿Cuál es esa diferencia? Es una diferencia muy grande. La cirugía bariátrica no es una cirugía estética, ni se considera una cirugía estética. La cirugía bariátrica es una cirugía orientada a tratar una enfermedad llamada obesidad. Eso es lo primero que hay que tener presente. La obesidad es una enfermedad y la cirugía bariátrica es uno de los tratamientos disponibles para el manejo de la obesidad. La cirugía estética, por el contrario, son procedimientos que hacen generalmente otros especialistas, los cirujanos plásticos, con el fin de mejorar el aspecto estético del paciente, la forma del cuerpo, quitar detalles que estéticamente no le gustan al paciente. Pero la cirugía estética no es el tratamiento de una enfermedad. La cirugía bariátrica es el tratamiento de una enfermedad que se llama obesidad. Entonces, no hacemos cirugía estética para la obesidad, hacemos cirugía bariátrica. Y de la misma manera, la cirugía estética no es un tratamiento de la obesidad. La cirugía estética es un tratamiento estético con el fin de mejorar el aspecto estético de las personas. Cuando hablamos de obesidad, ¿de qué estamos hablando, doctor? Porque de pronto pues puede haber gente que dice, no, pues es que mi peso ideal son 60 kilos y estoy pasadita 2, 3 kilos. Muy importante esa pregunta porque ese es el punto de partida de los tratamientos que ofrecemos. Lo primero que hacemos cuando un paciente consulta con la inquietud de una cirugía bariátrica es determinar el grado de obesidad que tiene el paciente. La obesidad es una acumulación anormal de grasa en el organismo, una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo que lleva a un aumento de peso. Y está determinada médicamente, de manera objetiva, como cuando decimos que el paciente tiene obesidad. La forma más fácil de determinarlo es hacer un cálculo que se llama el índice de masa corporal. La masa corporal es una fórmula matemática ya establecida que tiene en cuenta la estatura y el peso del paciente. Y eso da un número que está en la unidad es kilogramos por metro cuadrado. Entonces, se ha establecido en poblaciones muy grandes que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 19 y 25 son las personas que menos se enferman en relación con su peso. Y eso es lo que se ha llamado un peso normal. Cuando un paciente tiene más de 25 de masa corporal, decimos que tiene sobrepeso. Y cuando esa fórmula que tiene en cuenta estatura y peso llega a 30, ya a partir de 30 empezamos a hablar de obesidad. Y la obesidad tiene varios grados. A partir de 30 moderada, a partir de 35 severa y a partir de 40 mórbida. Eso es masa corporal. A partir de 30 de masa corporal. 30 de masa corporal no quiere decir que tenga 30 kilos de más. Quiere decir que en la fórmula de kilogramos por metro cuadrado está en 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, obesidad es 30 de masa corporal hacia arriba. Bueno, doctor, ¿y todos los pacientes con obesidad son candidatos para una cirugía bariátrica? Todos los pacientes con obesidad eventualmente pudieran ser candidatos a una cirugía bariátrica. Sin embargo, la orientación o la interpretación que daríamos más es que la cirugía bariátrica es una opción de manejo para aquellos pacientes que no han sido exitosos con otros métodos. Es decir, no consideramos la cirugía bariátrica necesariamente la primera opción. Generalmente los pacientes que llevamos a cirugía bariátrica son pacientes que han fallado a intentos múltiples con dieta, con ejercicio, con seguimiento con un médico, con un deportólogo, con una nutricionista. Entonces, la cirugía bariátrica es la opción para aquellos pacientes en los cuales las opciones médicas han fallado. Por acá tenemos algunas preguntas ya. ¿Cuál es el promedio de peso que se pierde con la cirugía? Pregunta Edna Vargas.
Ok, para uno considerar una cirugía bariátrica exitosa, los pacientes deberían perder por encima del 50% del exceso de peso. Lo observado en pacientes que tienen índices de masa corporal por debajo de 50 es que el promedio de los pacientes logran perder al menos el 60 o 70% del exceso de peso. Si nosotros no hablamos en general de la cantidad del número de kilos, sino el porcentaje que pierde el paciente sobre el total de peso que tiene de exceso. Nos pregunta por aquí también Valerie a través de Instagram. ¿En qué consiste una valoración y a dónde puedo acudir? La valoración consiste en la evaluación de las condiciones generales del paciente, de los hábitos alimentarios, de su condición de salud y tener una noción clara de la estatura y el peso del paciente. Entonces, esas valoraciones pues, hoy en día las hacemos presenciales, pero también virtuales. Ahora, en la época del COVID, pues la consulta virtual se ha vuelto muy solicitada y la hacemos con frecuencia virtual o presencial. En esa valoración que hacemos, nos enteramos de la condición general del paciente, cuánto pesa, cuánto mide, hacemos el cálculo de masa corporal, el paciente nos informa pues la edad que tiene, las condiciones asociadas de salud que pudiera tener, si es hipertenso, si es diabético, si ha tenido cirugías previas, si toma medicamentos, todas las condiciones generales médicas que los cirujanos evaluamos cuando vamos a llevar un paciente potencialmente a una cirugía para ver si esas condiciones nos permiten hacer una cirugía con seguridad. Entonces la valoración nos permite saber la condición general del paciente y el estado de peso, el estado de obesidad o el grado de obesidad que tiene. Bueno, doctor, hablábamos al principio acerca de diferentes tipos de cirugía bariátrica. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Y cuál es el que más se recomienda o depende también como de la evaluación que se tenga para cada paciente? Sí, depende de dos circunstancias, digamos, principalmente. De la condición del paciente en términos de su condición de salud, su edad, su peso y también de las enfermedades que pueda tener el paciente asociadas. Definitivamente cuando un paciente va a considerar la realización de una cirugía bariátrica, hacerse una cirugía bariátrica, las cirugías que debe tener presentes o que debe considerar son aquellas que han sido aprobadas por la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, por la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica, por las entidades, digamos, científicas a nivel nacional e internacional que han estudiado la evolución de los pacientes operados y que han dicho cuáles son los procedimientos recomendados. Básicamente, de manera activa, hoy hay 3 procedimientos que se realizan en el mundo con mayor frecuencia. El más realizado, posiblemente la cirugía que se llama sleeve gástrico o manga gástrica. También está el bypass gástrico por la laparoscopia, que ahora tiene dos variedades, digamos, el bypass gástrico tradicional o convencional en YDRU y el bypass gástrico de una anastomosis, que es un procedimiento que ha venido cogiendo fuerza, pero ambos son bypass gástrico. Y el tercer procedimiento es un procedimiento que se llama el switch duodenal o switch duodenal tipo SADIS, que es una cirugía que utilizamos para casos muy seleccionados cuando hay obesidades extremas o cuando hay problemas metabólicos severos y también para pacientes que ya tuvieron una primera cirugía de sleeve gástrico y han tenido o pérdida de peso insuficiente o reganancia de peso. Entonces no son muchos los procedimientos, son realmente 3 procedimientos. Hay un cuarto procedimiento que está aprobado para el manejo de la obesidad, pero prácticamente ha desaparecido porque tiene un alto índice de fallas y de molestias, que es la banda gástrica. Ya hoy en día prácticamente la banda gástrica prácticamente no se realiza. Entonces son el sleeve gástrico, el bypass gástrico, en cualquiera de sus variedades, o el switch duodenal. ¿Y de qué depende, doctor? Depende del paciente, de la condición clínica del paciente y de lo que el paciente desee. Es muy importante, y ahora respondiendo a la pregunta de Valentina, en la evaluación que uno hace del paciente, de acuerdo a la cantidad de peso, a las condiciones clínicas, a la edad del paciente, uno sugiere el procedimiento que crea que el cirujano sea más conveniente para el paciente y le explica al paciente qué condiciones implica cada procedimiento. Me explico. Hay procedimientos que como la manga gástrica, que es
únicamente reducir el tamaño del estómago sin cambiar la absorción de los alimentos y tiene menos implicaciones desde el punto de vista nutricional que cirugías un poco más complejas como el bypass gástrico o el suite duodenal, en los cuales además de reducir la capacidad gástrica estamos alterando la absorción de los alimentos, lo cual va a representar una situación, digamos, de potencial deficiencia de nutrientes que hace que el paciente tenga que estar más pendiente, que tenga que estar necesariamente tomando vitaminas de manera permanente. Entonces, yo creo que la forma adecuada de manejar esta situación es, en la valoración del paciente, uno hacerle la recomendación de acuerdo a cada condición, qué procedimiento pudiera ser más efectivo, y el paciente va a conversar con su médico, con su cirujano, y decirle, mire, quiero esta cirugía o esta por esta o cual razón. No hay una cirugía específica que sea ideal para todos los pacientes. Tiene que ver mucho con la experiencia que se tenga con el procedimiento, con los resultados que se obtengan con el procedimiento, con lo que el paciente esté dispuesto a aceptar desde el punto de vista de cambios anatómicos. Hay pacientes que dicen, yo me haría una cirugía bariátrica, pero yo no me pondría a cambiar la forma como se absorben los alimentos. Yo me quiero ir con una cirugía de manga gástrica porque no quiero hacer alteraciones mayores. Hay otros pacientes que dicen, yo quiero una cirugía de bypass gástrico, así la otra sea menos compleja, esa me gusta, mi papá tiene una cirugía de esa y está súper bien. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. No hay una cirugía que sea, digamos, absolutamente para todos los pacientes. Pero la grandísima mayoría de los pacientes van a beneficiarse o de un bypass gástrico o de un sleeve gástrico. La cirugía de suite duodenal es seleccionada para un grupo pequeño de pacientes. Y nos pregunta María Paula, ¿hay alimentos prohibidos al hacerse un bypass? Hay alimentos que recomendamos que los pacientes no consuman al hacerse cualquier cirugía bariátrica si el paciente desea obtener un buen resultado. Definitivamente, ninguna de las cirugías bariátricas que nosotros realizamos, cualquiera de ellas, va a permitir que el paciente permanezca o continúe consumiendo dulce frecuentemente. El dulce se va a absorber siempre, independiente del tipo de cirugía que tenga el paciente. Y si hay un consumo frecuente de dulce, específicamente de azúcar, y también en algún grado el consumo frecuente de harinas, el paciente que está picando una galleta frecuentemente, eso puede alterar el resultado de una cirugía bariátrica, cualquiera que sea. Una manga gástrica o un bypass gástrico pueden ser afectados por eso. Entonces, sí hay alimentos de los cuales el paciente debe cuidarse y hay hábitos que el paciente tiene que cambiar. Los más importantes son el consumo frecuente de azúcar y el consumo frecuente y abundante de licor. Si un paciente se opera y continúa con un consumo frecuente de azúcar o de licor, pues va a frenar la pérdida de peso o va a tener reganancia de peso, independiente del tipo de cirugía. Y en este sentido es importante entender que la cirugía bariátrica es el método más efectivo para perder peso en un paciente con obesidad importante, pero no es infalible. Es una herramienta y en la medida que el paciente la use bien, va a funcionar bien. Si el paciente se opera y continúa con un consumo, digamos, desorganizado de calorías en forma de azúcar y alcohol, posiblemente no va a tener buenos resultados en el mediano o largo plazo. Doctor, ¿y cómo llegar precisamente a poder tener esos buenos resultados cuando de pronto en un momento determinado también pues se necesita es como ese acompañamiento para no recaer y para poder hacer el cambio a esos hábitos que necesito para mi nuevo estilo de vida? Es muy importante el acompañamiento del grupo de obesidad con el paciente. Para mí el punto de partida clave de esto es el primer día que hablamos con el paciente, es explicarle que esto no es un procedimiento mágico, esto requiere de un cambio de hábitos alimentarios por parte del paciente. Sabemos, lo hemos visto y lo hemos observado pues múltiples veces, que aquel paciente que se compromete con su tratamiento es un paciente que tiene una altísima posibilidad de ser muy exitoso, es decir, tener pérdidas de peso por encima del 70% del exceso de peso. No con poca frecuencia vemos pacientes que pierden el 90, el 100% del exceso de peso y logran mantenerse muchos años allí. Pero el punto de partida sí es entender que hay hábitos que yo debo cambiar como paciente. Y en ese proceso va a haber dos ayudas muy importantes. La primera, que es la herramienta que representa la cirugía bariátrica,
Es que un paciente con una cirugía de estas es un paciente que consume porciones pequeñas de alimento y se siente satisfecho. Hay una sensación de saciedad real, no es como hacer una dieta. Aquí uno come un poquitico y se siente muy satisfecho, está con una sensación de llenura real. También hay un efecto hormonal en la mayoría de los pacientes durante el primer año aproximadamente, y es que se presenta una pérdida del apetito muy significativa en muchos pacientes. Entonces el paciente se siente motivado porque no tiene generalmente esa ansiedad de estar comiendo todo el día. Cuando va a comer se llena rápidamente y al mismo tiempo está viendo una gran pérdida de peso. Todo esto va a ayudar a reforzar positivamente el cambio que el paciente haga para mantener su resultado. Entonces, el acompañamiento es muy importante desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del cirujano, desde el punto de vista de la nutricionista, bien sean citas presenciales o virtuales, pero mantener un contacto para que el paciente pueda tener una retroalimentación de cómo va su evolución y también para que nos pueda comunicar si tiene situaciones desde el punto de vista de comportamiento alimentario que le da dificultad de controlar para nosotros poder ayudarle en alguna forma a pasar esta etapa. Pero la herramienta es la cirugía y el acompañamiento es parte importante de lo que va a hacer que esta herramienta funcione bien. Bueno, nos pregunta María Paula, ¿las vitaminas se toman todos los días por toda la vida o solo por periodos? Cuando un paciente tiene un procedimiento que implica malabsorción de alimentos, como un bypass gástrico y un switch duodenal, las vitaminas deben tomarse generalmente todos los días y debe tomarse toda la vida, porque el cambio anatómico que se hace es permanente. O sea que un paciente con un bypass gástrico o un switch duodenal debe tomar vitaminas todos los días, toda la vida. Sin embargo, si un paciente se fue de viaje y se le quedaron sus vitaminas y estuvo de vacaciones 15 días y no tomó vitamina en esos 15 días, no va a pasar nada. No es que si me la tomo un día pues tengo un problema de salud, no. Pero sí es muy importante aclararlo porque hay pacientes que tienen grandes pérdidas de peso, perdieron 20, 30, 40 o 50 kilos y entonces ya se sienten delgados, ágiles, saludables y ya piensan que ya no necesitan las vitaminas. Las vitaminas, en el caso de los procedimientos de malabsorción, deben ser permanentes, de por vida. En el caso de la manga gástrica o el slip gástrico, nosotros recomendamos el uso de vitaminas durante los primeros meses, pero no necesariamente debe ser permanente siempre y cuando el paciente tenga controles periódicos. Si yo tengo un paciente con una situación nutricional normal, con unos niveles de vitaminas normales, que está tolerando una alimentación balanceada y que tiene un procedimiento que no causa malabsorción como la manga gástrica, yo perfectamente puedo decirle al paciente, hágase chequeos periódicos y ahí definimos si eventualmente necesita periodos de suplementación de vitaminas. Pero en el bypass gástrico, el switch duodenal, sí es absolutamente necesario tomarlas de manera permanente. Bueno, nos pregunta Olga Lucía Cruz a través de Facebook. ¿Una menor de edad puede realizarse una cirugía bariátrica? Sí, hemos realizado cirugía bariátrica y nuestro paciente más joven tiene 12 años y en este momento debe estar por los 25 porque fue operado hace como 13 años. La respuesta es sí, sí se puede realizar cirugía bariátrica en pacientes menores de edad. Tiene ciertas condiciones, ciertos requisitos de valoración previa, pero el más importante de todos los requisitos es que el paciente joven o adolescente entienda que tiene un problema de obesidad y que esté dispuesto a hacer cambios de vida para resolver el problema. No es infrecuente encontrar padres que traen a sus hijos a consulta para considerar una cirugía bariátrica y el joven o muchacho no está convencido de que la obesidad sea un problema. Ese paciente no es un candidato. La cirugía bariátrica es para ayudar a resolver un problema y si el paciente considera que su obesidad no es un problema, entonces el paciente no es candidato a una cirugía bariátrica. Se requiere de una actitud positiva, proactiva para que la cirugía bariátrica funcione. No es un procedimiento impositivo que podamos hacer nosotros por solicitud de un padre. Claro, doctor, lo que usted decía hace un momento es que hay algunos pacientes que tienen reganancia de peso. Sí, la posibilidad de tener reganancias de peso, cuando estamos hablando de obesidades severas, pacientes con índice de masa corporal de 35 o 40 más, la posibilidad de uno ser exitoso con un tratamiento con dieta solamente puede estar entre el 3 y el 5%. ¿Sí?
la posibilidad de ser exitoso en ese escenario con cirugía bariátrica puede estar por encima del 80%, la diferencia es enorme. Pero yo no hablo del 100%, aproximadamente el 20% de los pacientes que se operan pueden en algún momento de su vida tener una reganancia de peso significativa, y en la mayoría de las veces esto puede estar relacionado con hábitos inadecuados. Un paciente que volvió a un consumo frecuente de azúcar, paciente que consume licor frecuentemente, que además es un paciente sedentario, que no ha desarrollado un hábito de actividad física, además. Entonces sí puede presentarse. El 20% de los pacientes pueden tener ganancia de peso significativa, no queriendo decir que el 20% vuelvan a pesar lo que pesaban antes de la cirugía. Eso es muy poco frecuente. Pero sí encontramos pacientes que perdieron 40 kilos y luego de un periodo de 5 o 6 años dicen, doctor, me he subido 8 o 10 kilos. Esa es una reganancia de peso que se puede presentar en pacientes bariátricos y usualmente está asociada con hábitos alimentarios inadecuados. Bueno, por acá nos pregunta Marcela a través de Facebook, ¿con la cirugía bariátrica puedo tener el efecto rebote que llaman en las dietas? Es poco probable que sea algo similar, porque la restricción de la cirugía bariátrica es permanente, es estable. Generalmente los procedimientos reversibles tienden a facilitar más la aparición de ese fenómeno de rebote. Me refiero a un procedimiento reversible, es a una dieta, porque yo paro la dieta y vuelvo a comer normal, al uso de medicamentos para suprimir el apetito, porque yo paro el medicamento y puedo volver a mi hábito previo, al uso de procedimientos como el balón gástrico, porque yo me quito el balón y me vuelvo a sentir normal. El efecto de rebote en la cirugía bariátrica nunca es similar a ese. Entonces sí puede haber ganancia de peso, pero completamente distinto, en un grado menor y un porcentaje mucho menor, infinitamente menor que el porcentaje que lo que pasa con dietas. A través de Instagram, Abril nos pregunta, ¿ustedes van de la mano en conjunto con especialidad de medicina del deporte, considerando que este tipo de paciente que convive con obesidad y otras morbilidades requieren manejo quirúrgico? Sí, la actividad física hace parte muy importante de la recuperación del paciente. Dependiendo de la disponibilidad de las personas, de los profesionales y del deseo del paciente, que es muy importante, ese acompañamiento puede darse por un grupo de fisioterapia, por un médico deportólogo, por un personal de gimnasio, o pacientes simplemente retoman por su cuenta la actividad física. Lo que es claro es que sí es muy importante el retomar actividad física o el hacer actividad física después de la cirugía, porque ayuda a que la pérdida de peso se presente a expensas de grasa más que de masa muscular, y que haya un buen acondicionamiento físico. Los pacientes retomen una actividad física hace que haya mucho más beneficio en términos del proceso de adaptación, menos posibilidades de piel flácida, menos desacondicionamiento físico. Bueno, doctor, creo que sería bueno de retomar un poco con lo que iniciamos, ya que tenemos varias preguntas acerca de cuál es el peso recomendado para una persona realizarse la cirugía bariátrica. Entonces aquí recordarles que no se trata tanto de kilos como de ese índice de masa corporal. Correcto, no hablamos de cuántos kilos hay que tener de más para operarse, sino del índice de masa corporal, porque hay un paciente que puede tener un peso X, y si la estatura es de 1,70, no ser obeso, y si ese peso X lo tiene una persona de 1,40, ese paciente posiblemente sí va a ser obeso. Entonces no hablamos de la cantidad de kilos, sino del índice de masa corporal. Es muy fácil encontrar referencias de índice de masa corporal en las aplicaciones del teléfono. Uno busca IMC o BMI, que es la sigla en inglés, y encuentra los programas donde el paciente puede poner su estatura y su peso y le va a decir qué masa corporal tiene. Se considera que un paciente puede ser candidato a cirugía bariátrica a partir de 30 de masa corporal. Esa es la consideración que hacen las guías de cirugía bariátrica de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica. Esto ha ido cambiando. Inicialmente se consideraba que solamente eran candidatos a cirugía bariátrica los pacientes que tenían obesidad mórbida, o sea 40 de masa corporal en adelante, o aquellos que tenían obesidad severa con 35 de masa corporal y alguna enfermedad asociada como la hipertensión o la diabetes o los problemas articulares. Esto se ha ido ampliando, y la razón es que hay muchos pacientes que consideramos que están fuera de ese rango, que pueden beneficiarse de cirugía bariátrica y que han insistido de todas maneras con métodos de pérdida de peso y no lo han logrado.
Entonces, en términos generales, un paciente de 30 de masa corporal hacia adelante puede eventualmente ser candidato a cirugía bariátrica si sus otras condiciones generales lo permiten y si el paciente entiende el procedimiento y está dispuesto a asumir los cambios que esto implica. Bueno, doctor, y pues la obesidad está asociada a muchas otras enfermedades. Cuando una persona se somete a una cirugía bariátrica, ¿puede mejorar todas esas condiciones que están asociadas a la obesidad? Claro que sí, y de manera muy impactante, dramática diría yo. Hay enfermedades que se asocian particularmente con la diabetes, como son la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, las enfermedades articulares, artrosis de columna, de rodilla, la apnea del sueño, que es una enfermedad muy común y poco diagnosticada, diría yo, que es aquel paciente con obesidad que ronca mucho. El paciente en la noche es un ronquido impresionante y a veces hace episodios de para la respiración por la noche y vuelve y arranca. Hace episodios de apnea, se llama eso. Eso tiene mucha asociación con la obesidad. La diabetes tiene una asociación, tipo 2, tiene una asociación muy importante con la obesidad. Y hay estudios que han demostrado que hasta el 80% de los pacientes diabéticos que se realizan una cirugía bariátrica pueden presentar una resolución de su diabetes, es decir, que reversa su condición de diabetes a un punto en que pueden tener niveles de azúcar normales sin el uso inclusive de medicamentos como la insulina. Entonces, las enfermedades asociadas responden muy bien a la pérdida de peso. La diabetes, la hipertensión puede mejorar el manejo de la presión arterial y algunos pacientes suspender los medicamentos. Los pacientes con apnea del sueño mejoran la calidad del sueño, muchos dejan de roncar, tienen un sueño, digamos, reparador. O sea que la respuesta es sí, hay una mejoría dramática en muchas comorbilidades asociadas a la obesidad cuando se hace cirugía bariátrica. Nos pregunta por acá Flor Hernández a través de Facebook. Tengo entendido que una de esas cirugías hace que el estómago, pues se recorte el estómago. ¿Puede volver a crecer como estaba antes? En todas estas cirugías que estamos hablando hoy, tanto el sleeve gástrico como el bypass gástrico en sus variedades y el suizodenal, en todas ellas se hace un corte del estómago, o sea, se reduce la capacidad gástrica. En todos los pacientes puede haber un aumento del tamaño del estómago moderado y progresivo durante el primer año. Ya a partir del año usualmente no se observan crecimientos posteriores, pero es absolutamente inusual que sea del mismo tamaño. O sea, si un estómago está reducido en un porcentaje muy grande, puede aumentar un poco ese porcentaje, pero nunca es un estómago que va a tener capacidad normal nuevamente. O sea que sí hay dilatación, pero generalmente es una dilatación moderada. Bueno, y por acá Iván David García nos dice, en el 2005 me operé con el doctor, duró casi 15 años con un peso ideal, dice, pero desde hace cerca de 2 años, ha ganado peso nuevamente. ¿Podría ser candidato a una reintervención? Siempre que tenemos pacientes con reganancia de peso, tenemos que evaluar 2 factores en todos los pacientes. Siempre. Primero, el factor alimentario. ¿Cómo están los hábitos alimentarios del paciente? El paciente está consumiendo dulce, está consumiendo licor, tiene una dieta saludable. Y el segundo factor es el factor anatómico, es evaluar cómo está su cirugía. Entonces, para efectos de ver cómo está la cirugía, hay varios exámenes que se hacen. Los más comunes y frecuentes son una endoscopia digestiva y una radiografía de vías digestivas. También se puede hacer un examen que es una tomografía computarizada de abdomen con una reconstrucción tridimensional para ver el tamaño del estómago. Siempre evaluamos cómo está el estómago y cómo están los hábitos alimentarios, porque dependiendo de lo que encontremos en cada uno de estos aspectos, definimos qué podemos hacer. Y la respuesta es si hay factores anatómicos involucrados allí, si es factible uno revisar la cirugía. La revisión de la cirugía implica 2 cosas: o yo reviso ese procedimiento y lo corrijo si encuentro algún problema, o yo convierto ese procedimiento a otro. Si por ejemplo tengo un sleeve gástrico, lo convierto a un suidodenal, tengo un sleeve gástrico, lo convierto a un bypass gástrico. Entonces sí, puede suceder. Como decía ahora, la cifra está ya muy establecida, alrededor del 20% de los pacientes pueden tener 10, 15 años de cirugía y empiezan a ganar peso. Siempre que hacemos esa valoración,
vamos a ver si el paciente tiene un problema en sus hábitos de alimentación o si tiene un problema efectivamente en su cirugía, y de acuerdo a eso corregimos, o le ayudamos a corregir sus hábitos o le ayudamos a corregir su cirugía con una nueva cirugía. Pero opciones siempre hay. Sí. Bueno, nos preguntan acerca de las complicaciones. ¿Hay algunas complicaciones o riesgos que pueda haber durante la cirugía o después de ella? La cirugía bariátrica es una cirugía que tiene riesgos como cualquier otra operación. Sin embargo, es importante saber que hoy en día la cirugía bariátrica se considera en general un procedimiento de bajo riesgo. El riesgo de una cirugía de manga gástrica o bypass gástrico es muy similar al riesgo que tiene una cirugía de la vesícula, una colecistectomía. Esos riesgos son sangrado, infección, reacción a medicamentos y particularmente en estas cirugías que se hacen cortes del estómago, el riesgo de una filtración o una fístula, es que escape líquido en alguno de los sitios donde se hacen cortes del estómago. Sí existen esos riesgos y hay dos cosas muy importantes con miras a uno tratar de minimizar esos riesgos. La primera, lo ideal es que la cirugía bariátrica sea realizada por un grupo experto, que la haga frecuentemente. Los grupos de mayor frecuencia tienden a tener menos incidencia de complicaciones. Y lo segundo es que se haga en condiciones adecuadas y con acompañamiento adecuado posterior, es decir, que técnicamente se cuente con los recursos y que se cuente con la posibilidad de evaluar tempranamente a aquel paciente que tiene síntomas preocupantes o anormales o algo que esté pasando que no sea la evolución usual. Entonces, si hay riesgos, son los riesgos de una cirugía igual a una cirugía de vesícula, que es una cirugía muy común. No es una cirugía de alto riesgo, y cuando medimos riesgo y beneficio son infinitamente mayores los beneficios para los pacientes que los riesgos que implica el procedimiento. Bueno, nos preguntan por acá también, doctor, ¿en qué casos es mejor un bypass en lugar de una manga? Un bypass en lugar de una manga pudiese ser mejor en casos de reflujo severo con una condición que se llama esófago de Barrett, pudiera ser mejor. En algunos casos de problemas metabólicos severos, como una diabetes de muy difícil control, puede tener un impacto más importante de control un bypass que una manga gástrica. Pero son las dos situaciones más frecuentes, digamos más puntuales. Las otras son muy discutibles, dependen de la experiencia de cada grupo de cirujanos, y es muy importante entender que la manga gástrica es un procedimiento que está menos estandarizado que el bypass gástrico. Quiere decir que hay más variación de un grupo de cirujanos a otros. Entonces, aquellos grupos de cirujanos que han tenido experiencia amplia con la manga y han tenido muy buena pérdida de peso con la manga, pues no buscarían el grado de obesidad como un factor para escoger un bypass gástrico. Por ejemplo, esa es nuestra experiencia. Nosotros no consideramos que el bypass gástrico produzca mejor pérdida de peso que la manga gástrica. No lo consideramos porque lo hemos demostrado. Tenemos un grupo de más de 2.000 pacientes en un estudio que se llama la Comunidad de Calidad Latinoamericana, en el que aportamos datos de manera anónima a una base de datos de investigación, y hemos comparado la evolución de nuestros pacientes de manga gástrica con la evolución de los pacientes de bypass gástrico de otros grupos en Colombia, y pierden exactamente el mismo peso independiente de la masa corporal inicial. Es decir, no quiere decir que porque tiene 35 o 40 de masa corporal es para una manga y si tiene 45 es para un bypass. Yo no estoy de acuerdo con eso, y eso pues lo demuestra la literatura, que no es la masa corporal el factor para determinar el tipo de cirugía. Es más los otros factores, como los metabólicos, como la presencia de un esófago de Barrett, de un reflujo severo, y las preferencias del paciente. Bueno, cada caso es particular, definitivamente, sí, doctor. Definitivamente estos son, como yo les digo, en esos tres tipos de cirugía bariátrica nosotros podemos, digamos, acomodar a todos los pacientes, pero no podemos decir que una es para todos. La cirugía que más frecuentemente se hace en Colombia hoy en día y en los Estados Unidos para la gran mayoría de los pacientes obesos es la cirugía de sleeve gástrico o manga gástrica. No queriendo decir que el bypass gástrico no sea una excelente cirugía, pero muchas veces los pacientes vienen solicitando el procedimiento de manga gástrica porque se han enterado que se puede perder el mismo peso que con un bypass haciendo un procedimiento menos complejo, que puede tener menos implicaciones a largo plazo, ¿sí? Porque en el bypass gástrico de todas maneras se cambia la conexión del intestino y eso tiene una alteración en la absorción de la comida, tiene una implicación desde el punto de vista nutricional, y también cualquier cirugía en la que se toque el intestino tiene un riesgo
pequeño pero real de que el paciente pueda hacer unas adherencias o pueda hacer una obstrucción intestinal. Entonces, yo creo que con las 3 cirugías que manejamos hoy en día podemos cubrir toda la población de pacientes obesos, pero yo creo que la evaluación de cada paciente sí debe continuar siendo individualizada, no es una cosa masiva. Nosotros a la gran mayoría de los pacientes hoy en día en nuestro grupo de trabajo le hacemos manga gástrica, a la gran mayoría. La pérdida de peso es exactamente igual a los grupos que hacen rutinariamente bypass. Los factores que hacen hacer uno u otro entonces no deberían ser el peso, sino otras condiciones, como factores metabólicos y demás. Bueno, doctor, y para ir cerrando esta interesante charla acerca de cirugía bariátrica, recordémosle a la gente esos puntos que son más importantes y cuándo acudir a esta solución al problema de la obesidad. Hay varios factores importantes. Lo primero es que el paciente con obesidad tiene que tener claro que hay hábitos que hay que cambiar porque una cirugía, por buena que sea, no los va a cambiar. Estos son, con respecto a la alimentación, el consumo de licor y el consumo de dulce frecuentemente. Ninguna cirugía va a impedir que un paciente pueda consumir licor o pueda consumir dulce, ninguna de ellas. Lo otro es que hay que tener claro como paciente que cuando nos enfrentamos a esta solución para el manejo de la obesidad, debemos saber que es altamente efectiva si estamos comprometidos con los cambios que hay que hacer. No podemos operarnos con la idea de que la cirugía haga todo. Tenemos que cambiar hábitos alimentarios. Y otra cosa importante es desde el punto de vista de la actividad física. El paciente debe tener un compromiso consigo mismo de incrementar su actividad física para mejorar la salud. Si uno cumple esos requisitos, una cirugía bariátrica seleccionada de acuerdo entre el médico y el cirujano en un paciente bien evaluado, cuyos riesgos estén, digamos, dentro del control, es un procedimiento que puede cambiar dramáticamente la calidad de vida del paciente y la salud a largo plazo. Diciendo esto, nos referimos a que podemos podemos ofrecerle al paciente una herramienta que le permita no solo mejorar su salud, sino posiblemente su expectativa de vida, porque las enfermedades asociadas, en la medida que va pasando el tiempo, pueden acortar la expectativa de vida de los pacientes. Si nosotros controlamos esas enfermedades, eventualmente vamos a mejorar la expectativa de vida, además de la calidad de vida del paciente. Y eso es muy importante. Cuando uno tiene un paciente que tiene una buena cirugía, que tiene una buena información, que tiene un buen acompañamiento, nos encontramos con un paciente que tiene buen peso, normal o muy cercano a él, buena salud y muy buena calidad de vida. La satisfacción de los pacientes operados de cirugía bariátrica que cumplen con los requisitos de acompañamiento, de asesoría, es altísima. La mayoría de los pacientes, la grandísima mayoría, son pacientes que dicen que volverían a someterse a cirugía bariátrica si tuvieran que hacerlo. Bueno, doctor, además recordar que la obesidad es una de las principales causas de muerte en el mundo. Claro que sí, es que la incidencia es muy alta. Imagínate que en Colombia el 57% de las personas en Colombia tienen problemas o de sobrepeso o de obesidad, y el 21% de los colombianos tenemos obesidad ya. Entonces, esa es una enfermedad muy prevalente. Eso quiere decir que 1 de cada 5 colombianos ya tiene una enfermedad que se llama obesidad. Esa es una enfermedad que es demasiado frecuente. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos, gracias por este tema tan interesante y despidámonos de la audiencia. Bueno, mucho gusto haber estado aquí, me encanta poderles dar información. Los invito a que miren en las redes, en las páginas de internet, toda la información relacionada con la cirugía bariátrica, y los invito a que tomen información real de fuentes confiables, de fuentes expertas. Hay mucha información en redes que no siempre está basada en cuestiones científicas. Yo creo que la cirugía bariátrica es una excelente opción de manejo para la enfermedad de obesidad cuando se realiza en condiciones adecuadas. Afortunadamente tenemos muchos profesionales en nuestro medio. Tenemos un grupo grande de cirujanos bariátricos en Imbanaco que estamos haciendo cirugía bariátrica con frecuencia, que podemos ofrecerle a los pacientes cirugía bariátrica con seguridad, con un acompañamiento cercano, para que el paciente logre un muy buen resultado con una notoria mejoría de la calidad de vida.
Es lo que estamos haciendo en el día a día, es lo que queremos hacer, nos encanta hacerlo porque hemos visto cambiar la vida de muchas personas. Queremos seguirlo haciendo y queremos invitar a aquellas personas que tengan problemas de obesidad a que consideren esta opción si las otras opciones de manejo les han fallado. Muchas gracias. Él es el doctor José Pablo Vélez, cirujano. Ya lo decía, pueden buscar información en www.clinicaimbanaco.com.co o a través de nuestras redes @clínicaimbanaco. Los esperamos en una próxima emisión de Charlas con Especialista. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.